Venezuela siempre, siempre Venezuela. En esta oportunidad tenemos como invitada especial a Carmen Jiménez, quien es especialista en el tema del derecho migratorio, de la situación migratoria en los Estados Unidos. Y con ella hemos querido conversar porque este es un tema que desde hace algunos años es vital para muchos venezolanos. Con ella conversamos, pero primero démosle la bienvenida. Bienvenida, Carmen, bienvenida al programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Hola, muy buenos días a ti, toda tu audiencia. Venezuela siempre, siempre Venezuela. Agradecida inmensamente por esta oportunidad de comunicarme con un público tan extenso y tan inteligente y amoroso como es el público de este programa. Gracias por la invitación. Bueno, Carmen, cuéntame, ¿cómo está la situación de la migración venezolana? A pesar de todo este esfuerzo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, conjuntamente con otros gobiernos de Centroamérica, para intentar frenar la migración irregular, esta sigue llegando masivamente al borde sur de los Estados Unidos, esperanzados en alguna alternativa. Pero en realidad, ¿cómo está la situación para estos migrantes que llegan de manera irregular a los Estados Unidos? Sí, bueno, esto que acabas de comentar sabiamente es un tema que tiene muchísimas aristas, ¿está bien? Por un lado, las personas no se quisieran venir a Estados Unidos porque hay una migración mundial de más de 285 millones de personas. Pero las personas no quisieran venir a Estados Unidos si este no fuese un país próspero, lleno de oportunidades, donde se respetan las leyes, pero también hay libertad, libertad de expresión, libertad de prensa y de verdad un respeto bastante amplio, no voy a decir que completo, a lo que son los derechos humanos, ¿no? Fíjate, interesante tema. Por un lado tenemos nuestros hermanos venezolanos escapando de una situación eminentemente humanitaria. Estados Unidos, después de que nosotros batallamos por 8 años, el presidente Biden nos aprobó un estatus de protección temporal para los venezolanos, justamente por esta situación humanitaria, porque para eso protegen las leyes del estatus de protección temporal, para cubrir a las personas que están en esta situación humanitaria. Recordemos que también a través de la administración del presidente Biden se aprobó lo que es el parol humanitario para países como Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela. Y han venido muchísimos venezolanos acá a territorio, jurisdicción americana, durante el último año, justamente protegidos bajo un parol humanitario que les permite tener un permiso de trabajo. Es importante que todos sepan que desde el año pasado hasta ahora, si usted pasa por el río, usted posiblemente va a ser detenido y devuelto a México o a su país de origen. En el caso de Estados Unidos, aprobó también lo que se llama el CBP-1, que ellos son el Customs and Border Protection, la protección de aduanas. Ellos, a través de una aplicación que ustedes bajan estando en este momento, se transformó un poco esa resolución y esa ley. Usted tiene que estar cerca de la frontera de Estados Unidos, bajar la aplicación y allí hace una petición para ser entrevistado. Esto tiene que ser entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. Si ese día usted no recibe la cita para entrar por el puerto de entrada que le indica esa cita, entonces usted va a tener que al día siguiente, a las 12 del mediodía, intentar de nuevo y así sucesivamente, día tras día, hasta que usted obtenga la cita. Esa es la mejor manera. Obviamente, cuando usted pasa por ese puerto de entrada, entonces le van a preguntar infinidad de cosas que tienen que ver todas con asilo como derecho humano y o con el tema humanitario. Si usted viene porque es que yo quiero reunirme con el tren de Aragua, usted se fregó. Que es que yo vengo aquí porque es que voy a pasear y tengo muchas ganas de, no sé, de entrar a delinquir. Bueno, no, esa no es la. Si usted tiene algún estatus penal en Venezuela o en otro país y usted está siendo buscado por razones no políticas, es decir, porque usted cometió un crimen, porque usted acosó a personas por su raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social particular,
por su opinión política o las torturó, les hizo tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la justicia de cualquier país lo está buscando, lo van a deportar. Este no es el país para que usted venga a hacer fechorías. Carmen, hay gente que no entiende bien la figura del asilo, o incluso son a veces mal asesorados por personas que no le dan la información adecuada o justa. Se puede invocar, por ejemplo, asilo por la crisis humanitaria compleja. Bueno, a ver, déjame empezar por algo muy interesante. El asilo es un derecho humano. Es el Mm. derecho humano número 14. Toda persona tiene el derecho de solicitar asilo donde en el país que usted quiera solicitar. Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, es muy claro. Dice Estados Unidos que si usted viene a pedir asilo simplemente porque quiere pasar unos tiempos acá y trabajar, eso se llama asilo frívolo. O sea, las razones humanitarias sí cabrían delante de lo que es el tema de asilo. Sin embargo, la mayoría de las personas no sabe expresar su persecución, no, porque el asilo es un, usted tiene que demostrar que usted lo están persiguiendo, una vez más, por su raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social particular, por su opinión política o bajo la Convención contra la Tortura, que es la Convención para prevenir tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes. Lamentablemente, hay personas que, como tú dices, están tomando la oportunidad de que el asilo se volvió algo así como una moda internacional y entonces sin ningún tipo de sabiduría exponen a la persona delante de las leyes que están detrás de que usted cometió una felonía, es decir, que usted hizo un asilo frívolo o mintió en su aplicación. Hay casos, y se los digo, queridos hermanos venezolanos, por favor, o colombianos, argentinos, que están llegando muchísimos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, si, hondureños, nicaragüenses, por favor, vayan con expertos, vayan con especialistas, vayan con abogados, pero no vayan con la primera persona que se encuentra en el camino porque los recomendó su prima, que es amiga del tío, de la abuela, del sobrino, y que le cuidó al perro. Esa persona cuida perros, no hace procesos legales o de asilo o de información de asilo que lo van a llevar a un final feliz, que es lo más importante cuando se trata de asilo. Sin embargo, obviamente, el asilo está y ustedes buscan uscis.gov, usis.gov, que es la institución del Estado norteamericano que se refiere a todo lo que es inmigración. Arriba a la derecha usted pone español y le va a venir en español y pone asilo y va a ver que está dentro de las leyes humanitarias. Así que sí, el asilo es humanitario. Ahora bien, ¿por qué ese proceso a veces es tan lento? Conozco casos de personas que han pasado mucho tiempo esperando siquiera la presentación ante el juez. Cuéntame por qué razones a veces se atrasa tanto. Bueno, tienes dos vías. Tienes la vía que se llama asilo afirmativo, que aplica para todas aquellas personas que entraron por el aeropuerto o que entraron con la vena de, es decir, que CBP-1, las autoridades del borde de la protección de aduanas, lo dejaron entrar. Entonces, para un paro humanitario o como les dije, por la aplicación del CBP-1, esas personas aplican para lo que es un asilo afirmativo, generalmente no tienen una cita a corte. Aquellas personas que entraron, digamos, de los diferentes países, no solamente venezolanos, entraron por el border y no le dieron autorización de entrada, sino que le permiten solamente entrar para pedir asilo, esas van por un camino que se llama asilo defensivo, que es delante de las autoridades de un juez, ¿no? Eh, el retraso en el caso de los asilos afirmativos es un poquito más grande el retraso. Tenemos personas que tienen 10 años, 9, 8, 7, 6, 5 meses esperando su entrevista. No es ya con un juez, sino
una entrevista con un oficial de asilo que tiene, es una entidad cuasi judicial que tiene sí la potestad de aprobar, no aprobar o diferir a un juez, a una corte para que decida por ello cuando usted no demuestre que usted realmente tiene miedo por una persecución que le están haciendo, una vez más, por su raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social particular o por su opinión política o bajo la Convención contra la Tortura. Y en el caso defensivo, que sería delante del juez, pues ese está bastante más rápido, ¿no? El caso de UCIS, del organismo de inmigración cuasi judicial, usted va delante de un oficial de asilo. En ese caso, el retraso es porque UCIS tiene más de 10, 12 millones de casos pendientes de diferentes áreas, que incluyen, obviamente, el tema humanitario de asilo. Y en el caso de los jueces, están yendo muchísimo más rápido porque obviamente quieren, digamos, que los casos sean vistos inmediatamente para tomar las decisiones de si la persona es deportada o si la persona va a obtener otro estatus que pudiera ser un estatus temporal, lo que se llama withholding of removal, que es que los dejan acá en Estados Unidos, les dan permiso de trabajo, eso lo tienen que renovar cada año. Ahorita están siendo más flexibles con el permiso de trabajo y lo están dando hasta por 5 años, pero no le garantiza ningún estatus posterior como residencia o ciudadanía, solamente les da permanencia. Cuéntame algo, ¿es cierto este rumor entre los migrantes? Porque lo que te estoy comentando son cosas que dicen migrantes. Esta situación que se dice que hay algunos estados de la Unión en donde es más proclive o más fácil el tema del asilo que otro, o es un tema exclusivamente federal. La inmigración es un tema federal, obviamente. Ciertamente hay estados en los que los oficiales están mucho más, saben mucho más conocen mucho más acerca de la situación país de diferentes países, pero ellos, les quiero decir, los oficiales de asilo, los jueces, los fiscales, tienen unos entrenamientos increíblemente positivos a nivel de situación país, a nivel de lo que está pasando con seguridad interna provocada por migrantes que son enviados de mala fe por países. Ese conocimiento es amplísimo. No vayan a pensar que aquí hay gente del Tren de Aragua y que las autoridades no lo saben, los tienen controlados y esperan que cometan el delito para entonces procesarlos como que se llama el debido proceso y luego entonces enviarlos a su país de origen, a la revolución bonita bolivariana que él mismo ayuda a construir y donde él es bienvenido porque todos los maleantes, recordemos que tenemos, Venezuela está presidida hoy en día por el jefe de una banda organizada criminal delincuencial internacional. Ahora bien, ¿cómo está la situación del TPS, el estatus de protección? Bueno, para que ella logramos, como te digo, de verdad, fue una batalla gigantesca, donde muchos medios de comunicación no nos ayudaron, entonces tuvimos que ir a donde congresistas, senadores, visitamos la Organización de Estados Americanos, hicimos reportes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y lo logramos en 8 años. Yo les voy a pedir a todos aquellos venezolanos que tienen la oportunidad valiosísima, que es importantísimo que ustedes vuelvan a tener un estatus. Por favor, tienen hasta el 2 de abril aquellas personas que entraron antes del 31 de julio del 2023 para aplicar por primera vez al estatus de protección temporal. Por favor, se los pido como venezolana, como persona que los quiere proteger, como defensora de derechos humanos. Por favor, protéjanse a través de ese estatus de protección temporal. Son miles y miles de venezolanos que van a poder aplicar hasta el 2 de abril del 2024 y entonces obtener lo que sería un paso importante, que es volver a la legalidad en este país. ¿Qué pasaría en el caso de
un migrante que no aprovechara esta oportunidad? ¿A qué se expone? Bueno, es que lo que pasa, a veces las personas no entienden muy bien esto. El estatus de protección temporal lo que hace es que los devuelve como si ese día que le aprueban el estatus de protección, el TPS, le estarían dando un I-94, como si estuvieran entrando de nuevo a Estados Unidos. Entonces le da una protección que está por encima de que lo vayan a deportar inmediatamente, por ejemplo, porque no tiene estatus. Si un juez, por ejemplo, les dijo, usted va deportado y usted es venezolano y llegó antes del 31 de julio del 2023, puede aplicar el TPS y es muy posible que se lo vayan a otorgar. Así usted tenga una orden de deportación, usted es venezolano, va a estar protegido bajo estas leyes, al menos hasta el septiembre del 2025, si usted aplica antes del 2 de abril de este año. La situación de la migración. En realidad hay un gran número de venezolanos que no están formalmente dentro de Estados Unidos. ¿Cómo así? O sea, Explícame. te pregunto lo siguiente, ¿hay muchos venezolanos no registrados en los Estados Unidos? O sea, ilegales. Hay muchos venezolanos ilegales en Estados Unidos que no saben que se pueden legalizar en la mayoría de los casos, que no saben que pueden aplicar asilo después del año, es decir, las leyes de asilo dicen que todo esto a nivel de información, dice que tú tienes un año para aplicar asilo desde el día en que llegaste. Pero hay personas que, bueno, los estafaron, les dijeron que no aplicaban, les dijeron que no tenían suficientes causas, les dijeron que los venezolanos no aplican para asilo, le dieron una muy mala información y tuvieron mala asesoría legal. Esa es una de las razones por las cuales puedes solicitar asilo después del año. Esa es una de las vías. La otra vía, obviamente, apliquen al estatus de protección temporal. Si están ilegales, llegaron por el charco, por el bote, por el avión, lo que sea, y se quedaron ilegales, apliquen y llegaron antes del 31 de julio del 2023, aplican al estatus de protección temporal hasta el 2 de abril y eso les va a volver a dar un estatus y les va a dar la oportunidad entonces de que ustedes puedan legalizarse por otras vías. Además del asilo, hay otras vías, ¿no? Usted se puede casar se puede casar enamorado de una residente o ciudadana americana, su hijo cumplió ya 21 años, declara impuestos dentro de Estados Unidos y entonces lo quiere pedir porque él es americano, nació en Estados Unidos o se hizo residente y ciudadano basado en uno de los padres, pues también usted se puede legalizar de esa manera. También usted, si tiene algún pariente lejano o si usted, el sitio donde usted trabaja, lo quiere solicitar porque usted es un extraordinario trabajador, pues también tendría esa oportunidad. Pero obviamente se le va a facilitar mucho la cosa si usted está bajo una protección, en este caso el TPS para los venezolanos. En cuanto al parol, ¿realmente el mecanismo ha sido efectivo o se ha prestado a algunas trampas por parte de algunos ciudadanos de lado y lado? Bueno, yo no conozco esas trampas, yo conozco a las personas que sí han entrado y han tenido la oportunidad de tener una vida mejor, ciertamente. No conozco esas trampas, la verdad es que estoy ausente de todo eso, lo único que he conocido es aprobaciones del parol. Muchas veces las autoridades de Estados Unidos pues valoran que esa persona de verdad tenga una situación humanitaria que haya sido explicada correctamente en su aplicación y que, por ejemplo, no tenga otra nacionalidad, como por ejemplo Portugal, Italia. ¿Por qué? Porque son países, Italia sí pasan cosas, pero Portugal no pasa nada, no pasa nada. Entonces es muy difícil que, ¿por qué no te vas? Es decir, la autoridad piensa, bueno, ¿por qué no te vas para Portugal teniendo además la oportunidad de si eres portugués y tener el pasaporte europeo? Son 27 países, ¿no? A los que te puedes ir. Entonces, digamos que esas cosas las piensa un poco mejor.
pero si es una situación humanitaria, un venezolano que tiene una doble nacionalidad, digamos, colombiana o argentina o ecuatoriana, obviamente sí, la autoridad va a pensarlo dos veces, pero va a llegar el momento en que pudiera pensar en autorizarlo, porque son países que tienen una situación humanitaria también en este momento gravísima. Bueno, se está esperando que con este proceso electoral que se va a celebrar en los Estados Unidos, ganen demócratas o republicanos, se pueda incrementar la presión sobre el tema migratorio, es decir, endurecimiento de normas y leyes. ¿Tú percibes eso? Bueno, sabes que para mí es un tema muy interesante porque como experta en situación país y viendo lo complicado que se están convirtiendo los temas electorales porque las leyes internacionales de derechos humanos no han sido reformadas desde 1958, ¿no? Entonces, tenemos como un retraso en muchísimos aspectos que nos hace tener conflictos que no deberían existir porque deberíamos tener lo que dice Estados Unidos, elecciones justas y digamos, válidas, justas y fair, ¿no? Decimos aquí. Eh, Se van a endurecer este tema migratorio. Lo que sucede es que eh, en nuestros países, queridos hermanos que nos están escuchando y viendo, lamentablemente la situación cada día es peor. Entonces, no es que Estados Unidos quiera reprimir a los que están entrando, es que Estados Unidos cada vez está mejor. Durante el presidente Trump, durante el presidente Biden y durante el que venga, porque el basamento constitucional de Estados Unidos nos permite a los americanos, yo soy venezolana de nacimiento, pero americana naturalizada, basada en asilo, este, veo cómo nos permite a nosotros tener muchísimos derechos y muchísimas oportunidades y que la prosperidad de este país va a seguir aumentando, les guste a quien le guste o no le guste, y van a seguir viniendo las personas. No hay muro suficientemente gigante como para tapar lo que sería toda la frontera entre México y Estados Unidos. México incluso le ha quitado las visas a los venezolanos para que no entren así de asado, pero sabemos también que la corrupción en México es gigantesca y recibimos aquí en Estados Unidos personas que han sido víctimas de trata de personas, han sido violadas, las han encontrado primero gente del narcotráfico que los han atacado y luego policías que los han atacado y les han quitado el resto y luego encontramos a la Guardia Nacional que le termina de quitar todo, ¿no? Entonces, esos mecanismos que pudiera Estados Unidos estar, digamos, aplicando en las fronteras para evitar que la gente venga, no van a ser nunca suficientes. Así que creo que sería mucho más inteligente um, implementar mecanismos, aquí el Congreso y el Senado, que ayuden a nuestros países a mejorar y que entonces la migración disminuya, porque aquí siempre vamos a ser prósperos como te digo, las leyes, el basamento de las leyes constitucionales acá te hacen tener la oportunidad suficiente como para que seas próspero. Entonces sería evitar que ellos vengan, pero a través de mecanismos de implementación de prosperidad, abundancia, felicidad en nuestros países de origen. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por habernos aclarado estos aspectos, estos temas, especialmente en un momento en el cual muchas miradas apuntan hacia el norte y esto ha impulsado la migración regular e irregular de una manera sorprendente. Muchísimas gracias, Carmen, Carmen Jiménez, que nos ha Un, acompañado hoy en Siempre Venezuela. un placer, muchísimas gracias a ustedes. Mi consejo de corazón de hermana venezolana es pórtense bien, vengan a trabajar y a producir, hagan las cosas como deben ser, miren expertos, miren especialistas, miren abogados, no se vayan con cualquiera, hagan el esfuerzo y trabajen que van a lograrlo. Si ustedes en Venezuela, en cualquier otro país, lograron tener un mínimo de prosperidad bajo las circunstancias terribles en las que se encontraban, aquí en Estados Unidos van a ser multimillonarios. Decretado. Un abrazo, gracias.
Gracias a ti, Carmen. Carmen, si hay alguien que quiera contactarse con ustedes como grupo para pedir asesoría, ¿cómo lo pueden hacer? Con gusto les damos toda la información que necesiten. Les voy a dar mi teléfono WhatsApp 786-317-4255. 786-317-4255 a la orden.